Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en la semana número 21. ¿Quién lo hubiera pensado 5 meses atrás, cuando veníamos planificando todas nuestras actividades para el 2020? Hoy ya llegamos aquí en el mes de agosto, el mes número 8, y estamos encontrándonos hace 5 meses por este medio, por el streaming. El mundo realmente ha cambiado. Estamos viviendo un tiempo muy especial. De un día para otro todo se detuvo. De repente todo lo que era nuestra rutina, nuestros programas se detuvieron y todo cambió. Ya no puedo ir al supermercado a hacer las compras, tengo que comprar en el chino de aquí a 2 cuadras de casa. Ya no podemos salir a nuestros encuentros sociales, al encuentro con nuestros amigos, nuestros familiares, sino que tenemos que optar por otras formas, y una de las formas que más se ocupó es a través de internet, a través del teléfono. Y bueno, es la forma en que estamos viviendo en este tiempo y la forma en que podemos seguir siendo iglesia y acompañándonos unos a los otros. Realmente el mundo ha cambiado, y no solamente que está cambiando, sino que vendrán aún más cambios de aquí en adelante. Hay, podríamos decir, un cambio de escenario. Algunos dicen que estamos en un cambio de época, pero otros dicen que estamos en una época de cambios, porque todos los días hay algo nuevo, todos los días hay algo que dejó de ser y algo que empieza a ser. La semana pasada, Lian, que nos compartía la palabra del Señor, nos hablaba y nos preguntaba y nos desafiaba cómo nos vamos a adaptar a este nuevo tiempo. ¿Qué cambios vamos a tener que hacer en nuestra mente, en nuestra rutina, en nuestro trabajo, en nuestra forma de estudiar y aún en nuestra forma de ser iglesia, para poder estar activos en este tiempo de cambios? ¿Hacemos lo que todo el mundo hace o hacemos algo nuevo, algo diferente? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Este versículo lo sabemos de memoria y lo hemos repetido un montón de veces, pero no es tan fácil cumplirlo, porque realmente para todo ser humano desaprender lo que está acostumbrado a hacer, lo que ya ha aprendido, lo que hace años viene haciendo, no es nada sencillo. Para aprender algo nuevo, para acostumbrarnos a algo nuevo, para entrar en una rutina nueva. Y esto nuevo no es cualquier cosa, sino que lo que nos aconseja el apóstol Pablo es que esta nueva idea, esta nueva forma de pensar tiene que venir de Dios, porque así solamente va a ser agradable para Él y va a ser bueno y va a ser perfecto. Por supuesto que estos cambios no tienen nada que ver con dejar nuestra fe, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, porque estuvimos viendo también en domingos anteriores que muchas cosas van a pasar de moda. El cielo y la tierra pasarán, ¿se acuerdan? Estuvimos estudiando, pero lo único que no va a pasar es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que siempre ha sido y va a ser la misma. Pero creo que sí, la forma en que comunicamos la palabra de Dios, la forma de ser y hacer la iglesia, sí ya ha sido afectada y va a seguir siendo afectada por este cambio de escenario a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer para no quedarnos en el tiempo, para seguir a tono con todos los cambios que se están viniendo? En estos cambios, en este cambio de escenario, Dios nos está llamando, creo que fuertemente, a anticiparnos y a reaccionar a la manera de Dios en los tiempos de Dios, para poder ser la iglesia que Él quiere que seamos. Me gusta mucho la historia del rey David. Me gusta mucho leer de cómo comenzó, cómo Dios lo llamó y cómo llegó a ser el rey más exitoso de la nación de Israel, y además fue el rey conforme al corazón de Dios. Dice que él tenía en su ejército
no uno, dos o tres, sino que 200 hombres con todos sus familiares expertos en conocer los tiempos. Primera Crónicas capítulo 12 así nos relata. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Estos hombres podían sentarse a la noche y mirar el noticiero del día, mirar las noticias internacionales, mirar las noticias nacionales, conocer lo que estaba sucediendo en su ciudad, y podían relacionar lo que estaba sucediendo con lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y ellos podían llevar un consejo sabio. Dice que ellos sabían lo que Israel tenían que hacer. Qué notable tener hombres así a nuestro lado. Yo quisiera tener un equipo de personas así a mi lado en la iglesia para poder saber realmente qué Dios quiere que hagamos en este tiempo y poder aconsejar a toda su iglesia. Hace ya unos años atrás, en muchas iglesias hemos estudiado un libro que se llamaba Mi experiencia con Dios. Si podemos resumir en una frase lo que ese libro nos enseñaba, decía que tenemos que, como iglesia y como hijos de Dios, poder discernir en dónde Dios está actuando, qué está haciendo y qué está necesitando de nosotros, y entonces poder sumarnos, porque en definitiva cada uno de nosotros somos su cuerpo, y si estamos en Él, lo que tenemos que estar haciendo es lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué Dios querrá hacer en este tiempo de cambios? Es mi pregunta. En este cambio de escenario a nivel mundial, ¿cómo podemos aprovechar esta oportunidad que se nos está presentando de aquí en adelante? Mientras estudiamos este tema, yo te quiero invitar que puedas disfrutar conmigo una merienda de pan, queso y semilla. Así vamos a poder estudiar mejor. Te invito a merendar conmigo. Quizás lo primero que dijiste es, ¿qué tiene que ver lo que estamos hablando con un pan, queso y semilla? Bueno, espero que te hayas hecho un rico sandwichito, así poder digerir mejor lo que vamos a estudiar. Pero no te apures, ya enseguida te vas a dar cuenta de dónde saqué la idea para el título de la prédica de hoy. Vamos a 1 Samuel capítulo 17 para adentrarnos en la historia del día de hoy. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Este es el escenario que nos relata el texto bíblico. Es un escenario de guerra. Está la nación de Israel, el ejército de Israel, preparado para la batalla en el campo de Ela. Frente a frente, ya listo, solamente esperando la orden de sus generales, y empezaba la guerra, cruenta, violenta, muy sangrienta, como solemos ver en esas películas de batallas épicas. Pero de repente sale el gigante, sale Goliat de casi 3 metros y dice: yo no quiero que haya una guerra y miles de muertos. Yo les vengo a desafiar que ustedes elijan un representante, un gladiador, un soldado, un paladín de ustedes que haga una pelea contra mí. El que gane la batalla, ese va a ser el que va a dominar a la otra nación. Si ustedes ganan la batalla, si el representante de ustedes gana la batalla,
todos los filisteos le vamos a servir a la nación de Israel. Pero si yo gano la batalla, decía Goliat, ustedes van a ser mis siervos desde ahora y para siempre. Resulta que estas palabras, este cambio de escenario que proponía Goliat, produjo tal miedo en todo el ejército de Israel, comenzando desde el rey Saúl hasta el último soldado, que dice que quedaron paralizados, quedaron aterrorizados por este cambio de escenario que le estaba proponiendo Goliat. Miremos cómo dice el relato bíblico. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Una sola propuesta de Goliat. Este cambio de escenario, de dejar de hacer lo que siempre se venía haciendo, produjo un temor que paralizó al ejército de Israel, al ejército de Jehová. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, pero sin embargo, este desafío, este cambio que Goliat estaba proponiendo, realmente los desarmó. Qué interesante esto, ¿no? Que cuando llegan los cambios o las propuestas de cambio, hay gente que no sabe qué hacer y se paraliza, se muere de miedo, porque no entiende que de repente lo que estaba acostumbrado a hacer ya no puede hacer. Esto es lo que pasó al ejército de Israel. Sigamos leyendo la historia para conocer más detalles. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En este tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Allí la historia bíblica nos introduce a la vida y a la experiencia de David y su padre Isaí, ya anciano. 8 hijos tenía Isaí. David era el menor. David era el que estaba cuidando las pocas ovejas. Si ustedes leen el contexto, ahí van a ver que eran unas pocas ovejas de su papá Isaí. Él, ¿se acuerdan que había sido contratado para ser el músico del rey? Pero no se quedó a vivir en el palacio, sino que volvía todos los días y seguía con la tarea de ayudar a sus padres con el cuidado de las ovejas. Y más aún ahora que sus hermanos mayores estaban en el ejército del rey Saúl. Así que sigamos leyendo para ver cómo continúa esta hermosa historia. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes, y llévaselo deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán, y averigua cómo están tus hermanos, y tráeme un informe de cómo les va. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Qué responsable este David, ¿no? Y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Y llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Vuelvo a insistir, qué cuidadoso este David, cómo sabía hacer bien su trabajo. A él le tocaba cuidar unas pocas ovejas de su padre, pero ahora su padre le estaba mandando a hacer un mandado, un sencillo mandado. Tenía que llevar pan, queso y semillas, de allí el título del mensaje del día de hoy. Esa era la tarea de David, simplemente hacer un mandado y llevarle un presente, un mimo a sus hermanos. ¿Se imaginan estos muchachos allá muertos de miedo como estaban realmente, y de repente lleva un pan con olor a casa? Un pan que había hecho mamá, que había hecho papá, recién horneado, con algunas semillas seguramente de allí de su campo. Habrán disfrutado a pleno. Pero Isaí también dice, también lleva unos quesos para el capitán de ellos, para que vos puedas preguntarle cómo les va. Y entonces me traes buena noticia. Y eso es lo que hace David, obedece a su padre y se va allí al frente de batalla. Pero justamente cuando
llega David, dice que el ejército de Israel salía como para enfrentarse a los filisteos, dando gritos de guerra, animándose, vamos que podemos, no tenemos que tener miedo, Dios está con nosotros. Pero sale el gigante, sale Goliat y trae nuevamente una propuesta. Otra vez vamos a cambiar el escenario. Y el ejército de Israel se queda totalmente paralizado, asustados. Y los primeros ya empiezan a correr nuevamente a su trinchera y a esconderse. Y al rato todo el ejército de Israel está asustado y paralizado. Entonces David no entiende nada. David venía de cuidar las ovejas de su padre, trae un mandado, está ahí con su canastita, con los presentes y no encuentra a sus hermanos, no encuentra al capitán, todos habían desaparecido y el único que está allí gritando es el gigante Goliat, desafiando a quien se atreva a pelear con él porque él quería enfrentarse con algún valiente de Israel para ver quién ganaba la batalla. Entonces David mira por todos lados y no hay nadie. No hay nadie que se atreva a enfrentarse a este gigante. Y él dice, pero ¿cómo puede ser? Yo que consideraba que mis hermanos eran valientes, yo que consideraba al rey Saúl que era un valiente, un paladín de nuestro ejército, ahora no hay nadie. Y dice, ¿nadie se va a enfrentar? Empieza a preguntar y empieza a hablar con los soldados que estaban por ahí cerca de él, los que todavía estaban, porque el resto huyó. Y dice, se le ocurre una idea. Y empieza a preguntar, ¿qué le van a dar al que se atreva a pelear con este gigante llamado Goliat? Así nos relata la palabra del Señor. Y David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Ahí está David. Era el más pequeño de la familia de Isaí. Él no estaba en la guerra. Él tenía otra responsabilidad. Él tenía que, como acabamos de decir, seguir cuidando las pocas ovejas de su familia. Pero de repente él se encuentra allí en otro escenario. Él se imaginaba una cosa, él se imaginaba a sus hermanos, el ejército de Israel allí esperando el ataque del enemigo. Pero ahora ve que el escenario había cambiado totalmente, que hay un solo paladín tratando de insultar, tratando de desafiar y realmente atemorizando a todo el pueblo de Israel. Él entonces pensó, si este gigante realmente vence a Israel, ¿de qué vale que yo siga cuidando las pequeñas ovejas, las pocas ovejas de papá y de mamá? Ellos vendrán, nos tomarán como esclavos y seguramente nos robarán todo lo que tenemos. Así que hay que resolver este problema urgentemente. Y yo me atrevo, dijo él, yo me atrevo. Yo tengo experiencia, ya peleé con osos, peleé con leones. Así que, bueno, primero voy a preguntar ¿cómo es el tema? ¿Qué pretende este hombre? Qué linda actitud de este hombre llamado David. Él tranquilamente podía empezar a criticar y a empezar a hablar mal del gobierno de turno de Saúl. Mirá cómo estamos por culpa de por su mal gobierno. Lo único que tenemos es miedo y estamos escondidos. Nunca organizó un ejército como la gente. Y hablar mal de Saúl. O podía decir, bueno, ¿quién sabe ahora qué va a pasar? Si este grandote nos vence, nuestra economía, nuestras pocas propiedades que tenemos, las ovejas de mi padre, vamos a perder todo. O podía decir también, y bueno, ¿yo qué me voy a meter? Mejor me voy a casa, le digo a papá que está todo mal, ¿qué puedo yo hacer? En definitiva, lavarse las manos, porque él era el más pequeño y no tenía mucho para hacer, supuestamente. Pero sin embargo, David ve el panorama totalmente distinto. Él ve el cambio de escenario y se da cuenta de 3 cosas que quiero reflexionar contigo. En primer lugar,
Él ve que no había nadie que se atrevía a pelear con Goliat, con este gigante. Ni sus hermanos, que supuestamente estaban para eso, ni nadie otro. Entonces él ve un espacio vacío. Él ve allí un lugar, un cierto espacio que no es ocupado por nadie. Nadie está haciendo lo que se debería hacer. Por 40 días este gigante se levantaba, desafiaba, insultaba a Dios. 40 días lo único que hacía es gritar, insultar, pero nadie se ofreció o se atrevió a pelear contra Goliat. Entonces David se mete allí, ve ese vacío y dice, yo voy a pelear contra Goliat. Por supuesto, por ahí uno dice, bueno, a lo mejor David era un poquito loquito, hacía las cosas imprudentemente, era un muchacho, no pensó bien en lo que iba a hacer, y entonces le agarró el nacionalismo, el fanatismo, y se puso allí no pensando ciertamente, no sacando la cuenta, pero no es así. Fíjense que dice que él lo primero que preguntó, ¿y cuánto hay? ¿Qué recompensa va a tener el hombre que derrote realmente a este filisteos? Y bueno, los muchachos que estaban allí le dicen, y bueno, lo primero es que el rey tiene una hija, una princesa, y se lo va a dar al valiente que derrote a Goliat. No sabemos si era linda o fea, cómo era la princesa. Evidentemente a David no le disgustó la idea, así que podemos pensar que la hija de Saúl era una princesa hermosa. Y después le dice este soldado también, bueno, no solamente va a ser el yerno del rey, sino que también va a tener riquezas, el rey le va a favorecer, va a vivir en el palacio, va a tener ciertos privilegios como familiar del rey. Y además le dicen, toda su familia nunca más va a pagar impuestos. Ah, está bueno, dijo David, es buena la recompensa. ¿Y qué hay que hacer? Y bueno, hay que enfrentarse, hay que ir a pelear contra Goliat. Entonces él dice, bueno, ¿yo qué sé hacer? ¿Yo qué experiencia tengo? ¿Qué tengo en mis manos para poder ocupar este lugar vacío? Y él dice, yo lo que sé hacer es disparar con la honda. Yo tengo experiencia. Yo maté a un oso, maté a un león, me enfrenté con lobos y me enfrenté a todo aquello que quería venir contra las ovejas de mi papá. Así que lo que sé hacer es tirar con la honda. Y bueno, lo que sucede con David es lo que casi siempre sucede a las personas que se atreven a tomar un desafío. Le empiezan a dar consejos a los que están al lado. Le dicen cómo tiene que ir a pelear, le dan armadura, le dan un casco, le dan una espada, le dan un escudo y lo visten, lo disfrazan a David. Por supuesto, David dice, no, yo esto no sé hacer. Así que a mí déjenme mi onda y déjenme mis piedras, porque esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que yo sé hacer. Por supuesto, los que estaban ahí al lado dijeron, este está re loco, en el primer espadazo de Goliat lo van a matar. Es imposible enfrentarse así a Goliat. Pero el gran Nelson Mandela una vez dijo, siempre es imposible hasta que alguien se atreva a hacerlo. En este tiempo de cambio de escenarios, ¿qué sabes hacer? ¿Qué experiencia tenés como para poder desarrollar y ocupar este espacio vacío que seguramente estás descubriendo? Hay algo que no todos lo están haciendo. Hay algo que no se está haciendo y ese es el lugar que tú debes ocupar. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué espacio vacío estás viendo? ¿Qué puedes hacer para que el nombre de Dios sea glorificado en este tiempo? ¿Qué puedes hacer con tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tu familia, con la iglesia? ¿Qué nuevo puedes hacer? ¿Qué espacio vacío Dios te está mostrando para que allí vos pueda estar y pueda desarrollar y llenar ese espacio vacío? Así que allí está nuestro
joven guerrero David. Él estaba allí, recordemos, por mandato de su padre, no porque él hubiera querido estar allí. Simplemente llegó allí porque su papá le había mandado con este regalo de llevar pan, queso y semillas a sus hermanos. Una tarea simple, sencilla. Sin embargo, mientras él está allí en ese lugar, no solamente ve un espacio vacío, sino que ve una oportunidad. Una oportunidad para defender el nombre de Dios. Una oportunidad para transformarse en el yerno del rey de Israel. Una oportunidad para ser una persona relevante. ¿Y qué significa ser relevante? Ser relevante significa ser destacado. Significa que de ahora en adelante vas a pasar a ser observado por todos. Por los que están a tu lado, por tus familiares, por los que están arriba tuyo, por los que están abajo, por los medios de comunicación. Todo el mundo va a empezar a mirarte, vas a empezar a ser observado. Eso es ser relevante. Significa que la gente comience a hablar de vos. Algunos van a hablar bien, algunos te van a admirar, pero también te van a criticar. Ser relevante significa que cada vez que vos expreses una opinión, muchos lo van a escuchar. Muchos lo van a tomar, pero también muchos te van a criticar. Ser relevante significa que cada vez que vos te presentes en un lugar, que seas requerido estar en un lugar, posiblemente tengas un lugar para que vos puedas volcar tus ideas, tus opiniones, tu visión de lo que está sucediendo. Las personas relevantes son aquellas personas que realmente en el tiempo de decisión inclinan la balanza para hacer esto o para hacer aquello. En estos tiempos de cambio de escenario, en este tiempo de transformación tan rápido, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra nación, nuestro mundo está necesitando de hombres y mujeres relevantes. Dios está llamando, está convocando que sus hijos, que su pueblo de una vez por todas sean personas relevantes, que realmente podamos cumplir con esto que Jesús nos pidió de ser sal y luz de esta tierra. Si la sal pierde su sabor, dijo Jesús, ¿de qué sirve? Simplemente para ser arrojado y ser pisoteado allí en el suelo, no sirve para nada. Y nadie, si tiene luz, pone debajo de la cama o lo tapa con un cajón, sino que dice que pone en un lugar visible. Ser luz en este tiempo no significa encerrarnos en nuestras casas o encerrarnos en nuestro templo, sino que realmente ser relevante, ser visto, ser referente en este tiempo con tus palabras y con tus hechos. En estos días estaba mirando una serie del Imperio Romano. Realmente qué imperio imponente, poderoso, daba temor enfrentarse con los hombres, los soldados, el ejército romano muy poderoso y muy valiente. Sus emperadores eran hombres sobresalientes, a tal punto que muchas veces eran venerados como dioses. Sin embargo, un pequeño pueblo, un pequeño remanente, la iglesia primitiva que estaba allí presente y metido en el medio del imperio romano, fue tan relevante en sus hechos, en sus palabras, que dice que todo el imperio romano, desde los poderosos emperadores hasta los simples soldados, temían a lo que el pueblo de Dios iba a hacer o iba a decir. Le tenían miedo. ¿Por qué? Porque pasaron a ser realmente personas que inclinaban la balanza a favor de lo que Dios amaba. Ellos aprovecharon cada oportunidad para glorificar a Dios con sus acciones, con sus palabras. Ellos daban de comer a los hambrientos. Ellos ofrecían un lugar a los que estaban abandonados, acongojados, angustiados. Ellos le daban una esperanza al que estaba moribundo. Ellos amaban a aquellos que no merecían ser amados. No importaba si eran hombre o mujer, si era griego, judío o romano, si eran soldados, esclavos o
oficiales del rey, no importa, ellos eran un pueblo que amaba lo que Dios amaba aún a sus enemigos. Entonces fue de impacto, realmente fueron sal y fueron luz en el imperio romano. Hoy en día, querido hermano, querido amigo, Dios necesita de hombres y mujeres que sepan aprovechar la oportunidad de estos tiempos, que sepamos aprovechar la oportunidad de este cambio de escenario y no quedarnos encerrados una vez más en nuestros templos. Pero David descubre una tercera cosa. En primer lugar, ¿se acuerdan? Un espacio vacío. En segundo lugar, una oportunidad que se venía dando. Y lo tercero que descubre es que hay una urgencia. Él estaba llevando pan, queso y un poquito de semilla, pero se da cuenta que lo que él tenía que hacer no era para mañana, no era para el mes que viene, sino que tenía que hacer ahora y ya, porque necesitaba una decisión urgente. Alguien dijo alguna vez, las oportunidades también tienen fecha de caducidad, fecha de vencimiento. ¿Cuándo lo hacemos? Aquí y ahora. Hoy es el tiempo. Si Goliat vencía, no había futuro. Si Goliat vencía en aquel día, todo se iba a terminar. Así que David toma la resolución, ahora mismo voy a pelear contra Goliat con lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo una honda y voy a buscarme 5 piedras para pelear con él. Estamos en tiempo en donde nuestra prioridad debe ser la prioridad de Dios. Tenemos que estar en este tiempo en donde Dios quiere que estemos. Nuestra agenda debe sincronizarse a la agenda de Dios. Nuestro cronos, nuestro tiempo debe ajustarse al kairos de Dios, al tiempo de Dios. Algunos dicen, bueno, y le gusta usar esta frase, ¿no? Los tiempos de Dios. Porque pareciera que los tiempos de Dios tienen que ver, bueno, no hagamos nada, o si hacemos algo, tenemos que hacerlo así en cámara lenta. Porque esos son los tiempos de Dios, despacito, no te apures, prudencia, mejor quédate quieto, tiempo de Dios. Pero también David descubre que el tiempo de Dios ahora era urgente, rapidísimo. Él fue y tomó 5 piedras. ¿Por qué solo 5? ¿Por qué no tomó 10, 20? Yo hubiera agarrado una bolsa de piedras por la duda. Si le erro, por lo menos le tiro con la bolsa y tengo tiempo de huir. Pero no, David toma 5 piedras porque dice, le voy a probar con la primera. Si no tengo puntería o no le doy en la primera urgentemente, este gigante tiene que caer lo más rápido posible. Si no cae con la primera, no tengo mucho tiempo. Tengo algunos segundos nada más antes que él reaccione y me mate a mí. Así que él no solamente ve el espacio vacío, no solamente ve la oportunidad, sino que lo que debe hacer es en forma urgente. Es ahora o nunca. Es cierto, Dios muchas veces nos puede decir, estad quietos. No, por ahora no hagan nada. O puede decir, bueno, vayan paso a paso, prudentemente. Pero creo que en este tiempo Dios nos está diciendo lo que tienen que hacer ahora, iglesia amada, lo que tienes que hacer, hermano, amigo, lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer ahora. Es ahora o nunca. Estás viendo un espacio vacío, estás viendo una oportunidad. Ahora aprovecha esa oportunidad. Ahora ponte tú ahí en ese lugar para cubrir ese espacio vacío. Sincroniza tus pensamientos, tus ideas con la voluntad de Dios, con la agenda de Dios, para que sea agradable y perfecta para tu vida. Yo no sé, hermano, si usted ya se dio cuenta o todavía no. Los tiempos están cambiando. Y cambian rápidamente. Como te decía al principio, ya estamos en el mes 8. Ya prácticamente ha pasado todo el año. Ya nos queda poco y nada para fin de año. Ya tenemos que ir pensando en nuestro programa del 2021. Pero ¿qué vamos a hacer en este tiempo?
Estamos esperando simplemente que todo vuelva a la normalidad para nosotros seguir haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo antes, tratar de retomar nuestras mismas actividades de año atrás, nuestras mismas palabras, nuestras mismas reuniones, nuestra misma actitud. Yo creo que no. Yo creo que estamos en un tiempo tan especial. Dios nos está dando una oportunidad de realmente hacer un cambio, de realmente aprovechar este cambio de escenario para hacer lo que Dios quiere que hagamos y ser lo que Dios quiere que seamos. Que cuando la gente vea a la iglesia, cuando la gente te vea a vos, me vea a mí, realmente pueda ver a Jesús y no solamente ser testigo de Él, sino ser sus manos, ser sus pies, ser su boca, ser sus hombros y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto es urgente. Se están terminando los tiempos. Dios no tarda en venir. Así que no podemos simplemente relajarnos y esperar a hacer lo mismo. Tenemos un sentido de urgencia y lo más urgente es que Dios sea conocido en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad y en nuestra nación. No perdamos más el tiempo. No nos paralicemos. Sé que hay muchos que están atemorizados por este tiempo, están con dudas, están con temores de lo que va a venir, qué va a suceder, qué va a pasar con nuestra economía cuando todo esto termine, qué va a pasar con nuestros trabajos. El Señor más de una vez nos dijo, no temas, yo estoy al control de todas las cosas. Yo soy el que te sustento. Ven a mí y yo te voy a dar la visión. Yo te voy a hacer conocer lo que debes hacer en este tiempo. Observa a tu alrededor. Hay un espacio vacío, tú lo tienes que ocupar. Hay una oportunidad que se está dando, aprovecha esa oportunidad y hazlo ahora, urgentemente. Dios te bendiga. Dios bendiga tu semana. Dios bendiga nuestra nación. Y Dios bendiga cada paso que des y cada decisión que des en este tiempo. Chao. Nos vemos la semana que viene.